La hermana menor de mi novia me acusó falsamente y casi termino en prisión por una mentira. La hermana menor de mi novia me acusó falsamente y destruyó mi vida. Ahora que la verdad salió a la luz, todos dicen que se arrepienten, pero yo ya no tengo nada que darles. Hace unos años, todo lo que era importante para mí se vino abajo por una mentira. No fue solo la acusación. Fue ver cómo las personas que supuestamente me conocían decidían creer lo peor sin siquiera escucharme. Mis padres dudaron de mí. Mi novia de 5 años me bloqueó en todas partes y se puso del lado de su hermana menor sin hacerme una sola pregunta. Perdí a mi pareja, mis estudios, mi trabajo y mi reputación. 9 meses después, la verdad salió a la luz de una forma que nadie esperaba, pero para entonces ya era otra persona. Yo soy Marcos, tenía 24 años cuando pasó todo. Conocí a mi exnovia, Carla, también de 24, en segundo año de secundaria. Empezamos como compañeros de laboratorio en química. Nos tocó sentarnos juntos por orden de lista y al principio solo hablábamos de tareas y experimentos. 3 meses después estábamos saliendo. Para cuando nos graduamos del colegio, todo el mundo daba por hecho que algún día nos casaríamos. Teníamos 5 años juntos y yo nunca pensé en estar con alguien más. Nuestras familias se llevaban muy bien y todo parecía encajar. El papá de Carla, José, era mecánico. Vivía con las manos manchadas de grasa, siempre metido en el garaje, armando y desarmando motores. Me enseñó muchas cosas que mi propio padre nunca supo o nunca se tomó el tiempo de enseñarme. Todavía recuerdo la primera vez que me mostró cómo reconstruir el carburador de su Camaro del 67. Pasamos todo un sábado en el garaje, entre tornillos, olor a gasolina y herramientas. Al final del día, sentí que había aprendido más de autos que en todos los años anteriores con mi padre. La mamá de Carla, Marta, me trataba como a otro hijo. Siempre se aseguraba de que comiera bien, me mandaba sobras en recipientes para que no tuviera que cocinar y me llamaba en época de exámenes para saber si estaba durmiendo algo o si seguía despierto hasta tarde. Mis padres también adoraban a Carla. Mi mamá la invitaba a ir de compras, mi papá la ayudó a elegir su primer auto, un Civic usado que consiguió a buen precio después de regatear con el vendedor. Carla terminó siendo parte de la familia muy rápido. Teníamos rutinas y tradiciones. Acción de Gracias lo pasábamos con mi familia, Nochebuena con la suya. Cada verano, las dos familias alquilaban cabañas en el lago por una semana. Para el tercer año, Carla ya tenía un lugar fijo en nuestra mesa y yo en la de ellos. Nadie cuestionaba eso. Al final, los dos terminamos en la misma universidad estatal, a unas 2 horas de nuestro pueblo. No fue algo planeado desde el principio. Yo conseguí una beca parcial para estudiar informática y ella fue aceptada en un programa de educación muy bien valorado. Quedarnos en la misma ciudad universitaria parecía lógico. No vivíamos juntos. Ella estaba en la residencia de estudiantes de educación, yo en la de tecnología, pero nos veíamos casi todos los días. Estudiábamos en las mismas cafeterías, salíamos con el mismo grupo de amigos, hacíamos planes de futuro. Hablar de vivir juntos después de graduarnos ya era algo normal, no un sueño lejano. En medio de todo eso, siempre estuvo presente la hermana menor de Carla, Ana. Ana era 3 años más joven que nosotros. Cuando Carla y yo empezamos la universidad, ella recién entraba a la secundaria. Al principio era la típica hermanita pesada que se quería meter en todo. Se colaba en nuestras noches de películas, hacía preguntas sin parar sobre la universidad, entraba de golpe en la sala cuando estábamos besándonos. Cosas molestas, pero relativamente inocentes. Con el tiempo, algo cambió. Cuando Ana cumplió 16, empecé a notar detalles que antes no estaban. La primera vez que realmente me llamó la atención fue en una barbacoa familiar en verano, después de nuestro primer año de universidad. Ana buscaba cualquier excusa para rozarme cuando pasaba cerca. Me pedía ayuda para alcanzar cosas en estantes altos, aunque su papá era más alto que yo. Se inclinaba de forma innecesaria frente a mí para buscar algo en la nevera. Yo lo tomé como torpeza adolescente y lo dejé pasar. Después empezó a escribirme mensajes. Al principio eran cosas inocentes, dudas sobre tareas, preguntas sobre qué podría regalarle a Carla para su cumpleaños. Pero los mensajes fueron cambiando de tono. Me escribía que su novio no la entendía, que los chicos de su edad eran inmaduros, que ojalá pudiera conocer a alguien más maduro, más estable, como tú. Eso ya no sonaba tan inocente. Decidí enseñarle algunos mensajes a Carla para ser transparente y evitar problemas. Mira lo que me escribe Ana, le dije una tarde, mostrándole la pantalla. No me gusta mucho el tono. Carla se rió. Ana siempre ha tenido un pequeño crush contigo. Es normal, siempre te ha admirado. Es inofensivo. Yo no lo sentía inofensivo. Menos cuando Ana empezó a aparecer de repente en fiestas donde no tenía edad para estar y curiosamente siempre que yo iba. O cuando accidentalmente entraba al baño mientras yo me estaba cambiando en casa de sus padres. O cuando usaba ropa cada vez más reveladora y se quedaba más cerca de mí de lo razonable. Empecé a evitar la casa de los padres de Carla cuando sabía que Ana estaría sola. Empecé a inventar excusas para no ir a algunos eventos familiares.
Carla lo notó y empezamos a discutir por eso. Estás raro con mi hermana, me dijo una vez, molesta. Solo es una niña. No es para tanto. Pero Ana ya no era una niña, y yo veía algo que Carla no quería ver. Todo explotó en octubre de nuestro tercer año de universidad. En ese momento, yo estaba bien encaminado. Tenía un promedio alto, un 3.8, y un trabajo de medio tiempo en una startup de tecnología. Desarrollaba componentes de interfaz y me pagaban muy bien para ser estudiante. Mi jefe ya me había insinuado que, cuando me graduara, habría un puesto de tiempo completo con buen salario y opciones de acciones. Yo, además, estaba ahorrando para un anillo de compromiso. Tenía casi $5,000 guardados en una cuenta separada. Mi plan era pedirle matrimonio a Carla después de graduarnos. Ella no sabía nada de eso. Ese fin de semana, Carla estaba en una conferencia de educación en otra ciudad. Había sido seleccionada junto con un grupo pequeño de estudiantes, así que para ella era algo importante. Llevaba semanas preparando su currículum, escribiendo correos a directores de colegios, pensando dónde podríamos establecer nuestra vida juntos después de graduarnos. Yo no planeaba ir a casa de sus padres ese fin de semana. Pero el viernes por la tarde, José me llamó. «Marcos, ¿estás ocupado?», me preguntó. Me duele la espalda y necesito ayuda para montar unas estanterías de almacenamiento en el garaje. Siempre me había llevado bien con él. Nunca tuve motivos para decir que no. Así que acepté sin pensarlo mucho. Llegué a su casa alrededor de las 6 de la tarde. Pasamos un par de horas taladrando, nivelando y armando las estructuras metálicas en el garaje. Terminamos cerca de las 9 y José me ofreció un sándwich y una gaseosa antes de irme. Marta no estaba, se había ido a casa de su hermana. En la casa solo estábamos José, Ana y yo. Yo ya iba por la mitad del camino hacia mi auto cuando escuché a Ana llamándome desde la puerta principal. «Marcos, espera». Salió casi corriendo. «Mi laptop está rara y tengo que entregar un trabajo importante el lunes. ¿Puedes mirarla rápido, por favor?». José estaba detrás de ella en el pasillo. «Ayúdala un momento antes de irte, tú sabes más de esas cosas», dijo él. No vi ninguna razón para negarme. Volví a entrar. Ana me llevó a la mesa de la cocina. Su laptop estaba abierta. El problema era una tontería, la caché del navegador saturada y demasiadas pestañas abiertas. En 10 minutos estaba resuelto. Cuando terminé, cerré la laptop y me levanté para irme. Fue ahí cuando todo cambió. Ana se puso delante de mí, demasiado cerca. Sonrió de una forma que no había visto antes en ella. «Gracias, de verdad», dijo. «Siempre estás ahí para ayudarme. Eres el único que me toma en serio». Dio un paso más hacia mí. Yo di un paso hacia atrás. «No hay problema», respondí, incómodo. «Dile a tu papá que ya me voy. Buenas noches». Volvió a acercarse, acortando la distancia que yo acababa de marcar. «Se fue a duchar», dijo, mirándome fijo. «Estamos solos aquí abajo». Puso su mano sobre mi pecho. Su cara estaba demasiado cerca. Su intención era evidente. Le quité la mano con firmeza. «Ana, no», dije. «Esto no está bien». «Tengo 18», contestó, con un tono cargado. «No es ilegal. No se trata de eso. Estoy con tu hermana. Amo a tu hermana». Se acercó aún más, casi acorralándome contra la encimera. «No tiene por qué enterarse», susurró. «Yo sé que tú también me miras». Sentí rabia mezclada con una incomodidad intensa. «Te estoy mirando como la hermana de mi novia», respondí. «Nada más. Esto tiene que parar ya». Cuando intentó besarme, giré la cara y puse las manos en sus hombros, solo para separarla y recuperar espacio. «Aléjate, Ana. Esto nunca va a pasar». Su expresión cambió en un segundo. La sonrisa desapareció. Su mirada se volvió fría. «¿Te crees demasiado bueno para mí?», escupió. «Para ti solo soy una mocosa, ¿no?». «No se trata de eso», respondí, cansado. «Se trata de Carla y de que esto está mal por todos lados. Me voy. No vuelvas a hacer algo así». Tomé mis llaves de la mesa y empecé a caminar hacia la puerta. Detrás de mí, escuché su voz, cargada de enojo. «Eres un idiota, Marcos. Te vas a arrepentir». Salí de la casa con una sensación extraña. Parte molestia, parte pena. Pensé que solo estaba avergonzada, que se le pasaría. En el camino de regreso a mi departamento, incluso me dije que tal vez yo también había sido ingenuo al no poner límites más claros antes. Decidí que hablaría con Carla cuando volviera de la conferencia. No tenía idea de lo que venía. Me despertó mi compañero de cuarto, Tomás, golpeando la puerta de mi habitación. «Marcos, despierta ya», dijo. «Tu teléfono no ha parado de sonar hace rato. Parece algo serio». Miré el reloj. Era temprano. Agarré el celular del cargador. Tenía más de 10 llamadas perdidas: Carla, mis padres, los padres de ella, amigos en común.
La bandeja de mensajes estaba llena de notificaciones. Los primeros mensajes que leí me dejaron helado. ¿Cómo pudiste? Llámame ya. ¿Qué demonios te pasa? Llamé a Carla primero. Contestó al primer tono. Sonaba como si hubiera llorado toda la noche. Carla, ¿qué está pasando? Pregunté. No te atrevas a hacerte el tonto, dijo, entre sollozos y rabia. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi hermana en casa de mis padres? Sentí el corazón acelerarse. Lo que sea que Ana te haya dicho, no es verdad, respondí. No pasó nada. Arreglé su laptop y me fui. Ella intentó besarme, la rechacé y no pasó de ahí. Ella nos mostró todo, me interrumpió. Los mensajes de texto, los moretones en sus muñecas. Nos contó cómo llevas meses insinuándote, como anoche te le lanzaste cuando mi papá estaba en la ducha. Eso es mentira, dije. Jamás le he mandado mensajes inapropiados. Jamás la toqué así. Yo misma vi los mensajes, dijo. Mensajes tuyos, desde tu número, quedando con ella a escondidas, diciéndole lo que querías hacerle. No me llames más. No me busques. Mi papá está poniendo una denuncia ahora mismo. Colgó. Intenté llamarla de nuevo. Ya me había bloqueado. Le mandé un mensaje corto, casi desesperado, por favor, déjame explicarte. No hice nada. Nunca llegó la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, sonó otra llamada. Era mi mamá. Marcos, ¿dónde estás? Preguntó, con la voz tensada. Voy a casa de los padres de Carla para aclarar esto, respondí. No. No vas a ir allá. Ven a casa. Ahora, dijo, firme. Lo vamos a hablar aquí. Quise insistir en que no había hecho nada, pero ella repitió, ven ya. Colgué, me vestí sin pensar demasiado y conduje hasta casa de mis padres con la mente hecha un ruido constante. Cuando llegué, estaban los dos en la mesa de la cocina, con caras serias. Siéntate, dijo mi papá. Me preguntó qué había pasado exactamente la noche anterior. Les conté todo, paso a paso, las estanterías en el garaje, la laptop, el intento de Ana de acercarse a mí, como la había apartado, lo que me dijo al final. Ellos escucharon en silencio. Cuando terminé, mi papá suspiró profundamente. José vino esta mañana, dijo. Nos mostró mensajes que, en teoría, salieron de tu número. Mensajes a Ana desde hace meses. Son explícitos, Marcos. Nos enseñó fotos de moretones en sus muñecas y en la espalda. No son míos, contesté. No le escribí nada de ese tipo. No la agarré, no la empujé, no la toqué. Esos mensajes tienen que ser falsos. Tiene que haber una forma de falsificarlos. Mis padres se miraron entre ellos. En esa mirada había algo que no voy a olvidar jamás, preocupación, sí, pero también duda. Duda hacia mí. La policía quiere hablar contigo, dijo mi papá. Le dije a José que nosotros mismos te íbamos a llevar a la estación. En ese momento entendí que ya no era solo un conflicto familiar. Era algo mucho más grande. La entrevista con la policía duró horas. El detective Ramírez, de mediana edad, serio, con cero paciencia para rodeos, me mostró impresiones de los supuestos mensajes que le había enviado a Ana. Eran mensajes con contenido sexual, con fechas de 5 meses atrás. También tenían fotos editadas donde parecía que Ana y yo estábamos juntos. No escribí esto, repetí una y otra vez. No tomé estas fotos. Nunca he estado con ella de esa forma. Las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué inventaría ella algo así? ¿Cómo salieron esos mensajes de tu número? Si evitabas a Ana, ¿por qué fuiste a esa casa ayer? Intenté explicar que José me había llamado para ayudar, que yo llevaba meses tratando de mantener distancia precisamente por el comportamiento raro de Ana. Todo lo apuntaban, pero no sentí que me creyeran. Al final del día, me acusaron formalmente de agresión sexual. Ana acababa de cumplir 18, pero algunos de los mensajes falsos tenían fechas anteriores a su cumpleaños. También añadieron cargos de solicitud electrónica de una menor y acoso. Mis padres pagaron una fianza alta para que no me quedara detenido. Una de las condiciones era no acercarme ni a Ana ni a su familia, entregar mi pasaporte, llevar un dispositivo en el tobillo y respetar un toque de queda estrictísimo. Volví a casa, pero ya no me sentía libre. La universidad no esperó el resultado del caso. Me suspendieron de inmediato, con una audiencia disciplinaria programada para finales de mes que, en realidad, fue solo un trámite para expulsarme formalmente. El discurso oficial era tolerancia cero, proteger a los estudiantes. La startup donde trabajaba hizo lo mismo. El mismo día que se enteraron de los cargos, recibí un correo de recursos humanos informándome que mi contrato quedaba terminado. Mi jefe, Martín, ni siquiera me llamó. Me desactivaron el acceso a los sistemas y me enviaron una caja prepagada para devolver la laptop de la empresa. El banco congeló mis cuentas por investigación. El dinero que llevaba ahorrado para el anillo quedó fuera de mi alcance. Las redes sociales se volvieron un campo minado.
Algunos me insultaban, otros me borraban sin decir nada, otros compartían publicaciones sobre apoyar a las víctimas y cortar de raíz a los abusadores. Las fotos conmigo desaparecieron de los perfiles de Carla y de sus amigas. Era como si nunca hubiera existido. Carla me bloqueó en todo: WhatsApp, Facebook, Instagram, llamadas. Cambió de número. Sus amigas, que también eran mis amigas, publicaron textos largos sobre lo valiente que era Ana por hablar y lo importante que era creerle. La única en mi familia que me dio su apoyo sin dudar fue mi hermana, Gabriela. Ana siempre estuvo rara contigo, me dijo. Me preguntaba cosas sobre ti, me pedía fotos del anuario, hacía comentarios que no me gustaban. Nunca me dio buena espina. Mis padres intentaban estar a mi lado, pero la duda estaba ahí. Contrataron a un abogado penalista, Daniel Herrera, y pagaron todo lo necesario, pero también me impusieron reglas: nada de salir de noche, nada de amigos en casa, compartir ubicación, avisar cada vez que salía. Mi papá empezó a hacer preguntas que dolían. Si hay algo que no nos hayas contado, decía. Prefiero escucharlo de ti. Yo repetía que no había nada más. Aún así, sus ojos no eran los mismos. El dinero empezó a desaparecer. Perdí la matrícula de ese semestre. Perdí el depósito de la residencia. Los honorarios de Daniel eran altísimos y mis padres empezaron a hablar de segundas hipotecas y retiro anticipado de fondos que pensaban usar para el futuro de Gabriela. Yo intenté buscar trabajos temporales, pero nadie quiere contratar a alguien con cargos por agresión sexual y un monitor en el tobillo. El aislamiento era absoluto. Vecinos que me conocían desde niño evitaban saludar. Algunos dejaban notas anónimas en el porche. Otros gritaban cosas al pasar con el auto. Las únicas personas fuera de mi familia que se mantuvieron a mi lado fueron Tomás, mi excompañero de cuarto, y, de forma inesperada, la prima de Carla, Mariana. Me llamó unas 2 semanas después de que todo explotara. No creo nada de lo que están diciendo de ti, me dijo. Ana siempre estuvo celosa de Carla. Siempre buscaba atención. Tiene un historial de inventar cosas. Me explicó que, cuando Ana tenía 15, inventó que salía con un chico mayor que en realidad nunca existió. Se había escrito mensajes a sí misma. Después, acusó a un profesor de acoso solo porque le puso una mala calificación. El profesor casi pierde el trabajo. Mariana me dio esperanza, pero mi situación no cambió. El fiscal quería ir con todo. Daniel, mi abogado, empezó a hablarme de acuerdos. Entiendo que no quieras ni oír esa palabra, me dijo, pero mi obligación es explicarte el panorama. Si vamos a juicio y te declaran culpable, la pena puede ser de 5 a 10 años. Si aceptas un acuerdo, podríamos hablar de 3 años con posibilidad de libertad condicional antes. No voy a declararme culpable de algo que no hice, respondí. El tiempo siguió avanzando y la idea de perder empezó a parecer real. Los meses siguientes fueron los más largos de mi vida. Las audiencias preliminares de noviembre y diciembre fueron un desastre para mí. La jueza Palacios parecía inclinada a creerle todo a Ana desde el primer momento. Daniel intentó que se invalidaran los mensajes por posible manipulación digital, pero la jueza permitió que fueran admitidos como evidencia. No teníamos forma de demostrar aún que eran falsos. En enero, vino la audiencia donde Ana declaró por primera vez frente a la jueza. La forma en que se presentó me dejó helado. Lloró cuando tenía que llorar, habló con voz temblorosa, bajaba la mirada en los momentos justos. Contó una historia tan detallada y tan medida que, por un momento, incluso yo me sentí atrapado escuchándola, como si de verdad hubiera pasado algo así. Y eso que sabía exactamente lo que había sucedido. Describió cómo supuestamente yo la había preparado por meses, cómo la hacía sentir especial, cómo la presionaba, cómo la agarré de las muñecas cuando dijo que no. Dijo que había intentado huir y que yo la empujé contra la encimera. Que tenía miedo de contarle a Carla porque yo la amenacé. Cuando terminó, parte de mí se preguntó cómo alguien podía mentir así sin pestañear. Daniel hizo lo que pudo durante el contrainterrogatorio, pero sin pruebas sólidas, todo parecía la palabra de ella contra la mía. Y su actuación era convincente, demasiado convincente. Los meses pasaron y la presión aumentó. En febrero, Daniel volvió a poner sobre la mesa la idea del acuerdo. Marcos, me dijo una tarde en su oficina, la fiscalía no está jugando. Las pruebas no nos favorecen. Si perdemos en juicio, podrían darte entre 5 y 10 años. Si aceptas un acuerdo, hablamos de 3, posiblemente menos con buena conducta. No voy a aceptar eso, le repetí. No voy a admitir algo que no hice. Pero incluso yo, por dentro, empezaba a romperme. El juicio estaba programado para julio. 9 meses después de aquella noche. 9 meses viviendo como si estuviera preso en mi propia casa, sin estudios, sin trabajo, sin reputación. Había días en que ni siquiera me levantaba de la cama. Me duchaba poco. Apenas comía. La idea de que mi vida estaba acabada me perseguía a todas horas. Y no solo era el miedo al juicio. Era saber que Carla estaba por ahí creyendo que yo era un monstruo. Que 5 años juntos se habían borrado en un segundo. Que ni ella ni mis padres se tomaron un minuto para escucharme antes de condenarme mentalmente.
Fue en marzo cuando toqué fondo. Recuerdo perfectamente el día. Estaba sentado en mi cama, mirando una botella de pastillas que había tomado de un cajón. Todo lo que había pasado me pareció insoportable. Todo lo que venía también. Ese día, Tomás apareció sin avisar. Entró a mi cuarto y vio la escena. Sin decir una palabra, me quitó la botella y se sentó a mi lado. Se quedó conmigo 3 días. Dormía en el sofá, me obligaba a comer, a ducharme, a respirar. Vamos a salir de esta, me repetía. Algo tiene que romperse. La verdad no se puede esconder para siempre. Yo no le creía, pero necesitaba escucharlo. Un mes después, en abril, por fin tuvimos un pequeño avance. Daniel contrató a un experto en análisis forense digital, un tipo llamado Kevin. Era caro, pero ese hombre terminó siendo clave. Después de revisar los supuestos mensajes durante semanas, encontró inconsistencias en los metadatos, horas imposibles, formatos distintos, discrepancias que sugerían manipulación. No es una prueba definitiva, dijo Kevin, pero sí es evidencia sólida para cuestionar su autenticidad. Daniel presentó una moción para que los mensajes fueran revisados nuevamente. La jueza la aceptó con mala cara. La fiscalía, por supuesto, dijo que esas inconsistencias eran fallos técnicos, problemas de sincronización con los servidores. Pero, por primera vez, había una grieta en su caso. En paralelo, Tomás me contactó con Olivia, una chica que había sido amiga de Ana en secundaria. Ella me pidió reunirnos en una cafetería cerca del campus. Ana le hizo lo mismo a mi hermano, me dijo. Bueno, no tan grave, pero sí algo parecido. Él trabajaba con ella en un supermercado. Ella estaba enamorada de él. Él la rechazó. Ella dijo a todos que él la había manoseado en la sala de descanso. Lo despidieron, pero gracias a las cámaras se aclaró todo. El hermano de Olivia, Javier, aceptó testificar en mi favor. Poco a poco, piezas sueltas empezaban a aparecer. Mariana me contó por teléfono que había escuchado a Ana cambiando detalles de su historia. Contradicciones. Cosas que no coincidían con lo que había dicho al principio. Daniel pidió otra declaración de Ana. Y, efectivamente, había cambiado la línea de tiempo, ahora decía que yo llevaba 1 año preparándola, no meses. Decía que la agresión ocurrió primero en la cocina y luego en la sala. Agregó amenazas que antes no existían. Esto juega a nuestro favor, me dijo Daniel. Una historia que cambia pierde credibilidad. Pero aún así, no teníamos una prueba definitiva. El verano llegó lento y pesado. El calor empeoró las rosaduras del monitor en el tobillo. Los días se sentían interminables. El juicio estaba programado para el 17 de julio. A medida que se acercaba, mi ansiedad aumentaba. Una semana antes del juicio, José, el papá de Carla, apareció inesperadamente en casa de mis padres. Mi papá no quería ni dejarlo entrar, pero José insistió. Salí al patio a hablar con él. Se veía cansado, como alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Necesito preguntarte algo, Marcos, me dijo, mirándome fijo. De hombre a hombre, ¿tocaste a mi hija? Lo miré a los ojos sin moverme. No, señor. Nunca toqué a Ana. Nunca hice nada de lo que ella dice. Nunca. Él tragó saliva, nervioso. Hay cosas que no encajan en su historia, dijo. Cosas que dijo que pasaron cuando no pudieron haber pasado. Quise preguntarle más, pero negó con la cabeza. No puedo decir nada más. Solo necesitaba escucharte. Se fue sin despedirse. Esa noche le conté todo a Daniel. Esto podría ser importante, dijo. Si su propio padre tiene dudas, hay algo ahí. Un día antes del juicio, la fiscalía nos ofreció un nuevo acuerdo, 18 meses en una prisión de mínima seguridad, con posibilidad de salir antes. Daniel me miró con seriedad. Están nerviosos. Esto significa que ya no están tan seguros de su caso. No lo pensé 2 veces. No lo acepto, dije. Voy hasta el final. La noche anterior al juicio no dormí. Me quedé sentado en el porche viendo el cielo oscurecerse y luego clarear. Pensé en mi vida, en lo que debería estar viviendo a esa edad, mi último año de universidad, mi futuro con Carla, mis metas. No una pesadilla legal. Cuando amaneció, me puse el traje que Daniel me había dado y me preparé para enfrentar lo que viniera. El tribunal estaba lleno. Los medios locales ya habían convertido mi caso en un espectáculo. Estudiante acusado de atacar a la hermana de su novia. La gente ama ese tipo de historias cuando no les toca a ellos. Vi a Carla por primera vez en 9 meses. Estaba sentada detrás del fiscal con su madre. No me miró ni una sola vez. Había bajado de peso. Sus ojos estaban hundidos. Apretaba un pañuelo con fuerza. Ana estaba ahí también, vestida de manera recatada, con el cabello recogido, una imagen perfecta de vulnerabilidad. No parecía cargar una mentira, sino una tragedia. Mi estómago se revolvió. El juicio empezó. La fiscalía me pintó como un depredador. Alguien que usó la relación con Carla para acceder a Ana. Un manipulador.
Daniel respondió contando nuestra versión, una hermana menor obsesionada, rechazada, vengativa. Presentaron primero a Ana. Su declaración era un guión. Todo encajaba en su narrativa. Cuando Daniel la presionó por los cambios en su historia, ella dijo que estaba traumatizada, que no recordaba bien los tiempos, que en terapia había recuperado detalles que antes no podía enfrentar. Luego pasaron las fotos de los moretones. Los mensajes. El informe médico. El tercer día comenzó nuestra parte. Daniel llamó a Kevin para hablar de las inconsistencias digitales. Llamó a Olivia, a Javier, a Tomás. Todos declararon. Todos ayudaron un poco. Pero nada era lo suficientemente contundente. Hasta que, en un receso, Daniel recibió una llamada que le cambió la expresión por completo. Tenemos algo, me dijo. Algo grande. Cuando regresamos al tribunal, pidió introducir una nueva evidencia. La jueza Palacios preguntó de qué se trataba. Daniel respiró hondo. Imágenes de una cámara de seguridad de la casa de la familia de Carla en la noche de los hechos. El fiscal saltó de inmediato a oponerse, pero la jueza permitió que José subiera al estrado para autenticar el video. José explicó que había instalado una cámara Nest en el garaje por unos robos recientes. Que subía automáticamente los videos a la nube. Que por casualidad revisó las grabaciones después de notar inconsistencias en la historia de su hija. Cuando reprodujeron el video en la sala, todos contuvieron el aire. Ahí estaba yo saliendo por la puerta de la cocina a las 9:37 de la noche. Atrás venía Ana, claramente molesta, pero sin lágrimas, sin daño físico, sin ningún rastro de agresión. Nada que se pareciera a lo que había descrito. La marca de tiempo destruía por completo su versión. La sala se volvió un caos. Ana rompió a llorar. El fiscal pidió receso. La jueza le dijo que continuara. Al día siguiente, la fiscalía retiró todos los cargos. Así, de un momento a otro, terminó mi juicio. Pero mi vida ya estaba hecha pedazos. La retirada de los cargos no cambió el hecho de que me habían destruido la vida durante 9 meses. El daño ya estaba hecho. No recuperé mis estudios, ni mi trabajo, ni mi reputación. No recuperé a Carla. No recuperé la confianza en mis padres. Nada volvió a ser como antes. Ana sí enfrentó consecuencias, pero nada que se acercara al infierno que me hizo vivir. Fue acusada de presentar un informe falso, falsificar pruebas y cometer perjurio. Como ya era mayor de edad, el proceso fue rápido. Le dieron una sentencia suspendida, libertad condicional, terapia obligatoria y servicio comunitario. Además, el juez ordenó que me pagara una restitución de $7,500. Era casi una burla comparado con lo que mis padres habían gastado en abogados, más todo lo que yo había perdido. Poco después del juicio, José y Marta se divorciaron. José no pudo perdonarle que insistiera en apoyar la versión de Ana incluso cuando él ya empezaba a sospechar. Me llamó un mes después para disculparse. Dijo que debía haber revisado las grabaciones desde el inicio, que debió cuestionar más, que lo sentía. Aprecié el gesto, pero ya era demasiado tarde. Había cosas que nunca se podían deshacer. Carla intentó contactarme varias veces. Me llamó, me escribió correos, les mandó mensajes a amigos en común para que hablaran conmigo. Decía que lo sentía, que estaba arrepentida de haberme bloqueado, de no escucharme, de creer lo peor sin darme una oportunidad para explicarme. Decía que me extrañaba, que quería intentarlo de nuevo. La bloqueé en todo. 5 años juntos, y ni siquiera dudó de que pudiera hacer algo tan horrible. Ni un minuto. Solo necesitó escuchar la versión de Ana para dar por hecho que yo era culpable. Para mí, eso fue suficiente para entender que la relación no tenía arreglo. Mis padres también intentaron acercarse nuevamente, pero algo dentro de mí se había roto con ellos. Trataban de apoyarme, pero nunca olvidaré sus miradas, la forma en que dudaron de mí, las preguntas que me hacían, esa sombra constante de sospecha. Ahora los veo en fechas importantes, llamo para cumpleaños y festividades, pero tengo una distancia emocional que antes no existía, una que probablemente nunca desaparecerá. La Universidad Estatal rechazó mi solicitud de readmisión. Según ellos, la expulsión se mantenía independientemente del resultado penal. Presenté una demanda por expulsión injusta y discriminación. El proceso ya lleva años y aún sigue en curso. Mi abogado dice que probablemente llegarán a un acuerdo por unos $200,000, lo cual suena mucho, pero no se acerca a cubrir la magnitud de lo que perdí. Perdí no solo dinero, sino oportunidades profesionales, conexiones, tiempo, un camino de vida completo. Volver a empezar fue horriblemente difícil. Me mudé a 2 estados de distancia y comencé en otra universidad. Sin beca, sin un peso ahorrado, con préstamos estudiantiles enormes. Vivía en un estudio minúsculo, trabajaba turnos nocturnos en un almacén moviendo cajas por $14.50 la hora para poder pagar el alquiler y algo de comida. Dormía poco, estudiaba como podía. Pero era eso o rendirme del todo. Tomás se mudó conmigo un año después. Consiguió un trabajo en el mismo almacén mientras terminaba su grado en línea. Tenerlo cerca me ayudó a no volver a caer en la depresión.
Mariana siguió en contacto también. Su familia la apartó por apoyarme, pero nunca se arrepintió. Terminó su carrera y se mudó a Seattle. Hablamos todas las semanas. Pasaron casi 4 años desde aquella noche para que finalmente lograra graduarme. Encontré un trabajo decente como desarrollador de software. No era el camino que había imaginado, pero era algo estable, $68,000 al año, seguro médico, un plan de retiro. Estaba empezando a reconstruir mi vida, pieza por pieza. A veces con rabia, otras veces con miedo, otras con agradecimiento por haber evitado un destino mucho peor. Porque si José no hubiera instalado esa cámara, o si nunca hubiera revisado las grabaciones, probablemente estaría en una celda. Todo mi futuro se salvó por suerte. Esa idea me persiguió mucho tiempo. El impacto financiero todavía lo siento. Tengo más de $80,000 en préstamos estudiantiles. Mis padres agotaron gran parte de sus ahorros para pagar honorarios legales. La cuenta final del abogado, Daniel, fue de casi $74,000. Cada centavo valió la pena, pero dejó cicatrices económicas que tardarán años en sanar. Intenté salir con algunas chicas después de todo eso, pero fue complicado. Siempre sentía la necesidad de ocultar parte de mi pasado, por miedo a que alguien me juzgara. O, por el contrario, si lo contaba demasiado pronto, temía que pensaran que era peligroso o que algo de la historia podía ser verdad. No confiaba fácilmente y creo que tampoco quería. Con Olivia seguí hablando un tiempo. Su hermano, Javier, también pasó por algo similar por culpa de Ana, aunque en menor escala, y a veces nos reuníamos para hablar del tema. Había cierto consuelo en saber que alguien más entendía esa sensación de impotencia. A veces reviso registros públicos para ver qué hace Ana. Terminó sus estudios, se mudó a otro estado y trabaja en marketing. Publica fotos felices en redes sociales, como si nunca hubiera intentado destruir la vida de alguien. Su libertad condicional terminó hace tiempo. A veces me pregunto si siente culpa, si piensa en lo que casi provocó. O si seguirá convencida de que ella fue la víctima. La demanda contra la universidad todavía sigue. Mi abogado dice que están tratando de estirarlo todo para cansarme. No me voy a rendir. Ya no se trata solo del dinero. Se trata de que admitan lo que hicieron. Hace unos meses adopté un perro de un refugio. Se llama Rocky. Es una mezcla de pastor alemán con algo que nadie sabe identificar. Su dueño anterior no pudo quedarse con él porque fue despegado y necesitaba dejarlo en manos de alguien. Rocky también tiene temas de confianza. Creo que por eso conectamos. Es leal, protector y siempre se acuesta a mis pies cuando trabajo desde casa. Lo llevo a caminar los fines de semana, hace senderismo conmigo, y por primera vez en años siento algo parecido a paz. Si algo aprendí de todo esto, es que no conoces realmente a las personas. Las que crees que te van a apoyar son, a veces, las primeras en creer lo peor. Y la ayuda llega, a veces, de los lugares más inesperados, la prima de tu novia, tu compañero de cuarto, una cámara olvidada en un garaje. No sé si algún día superaré completamente lo que pasó. Las cicatrices están ahí. Pero estoy haciendo lo posible para que no definan todo lo que viene. Hoy tengo un trabajo estable, un pequeño grupo de personas en las que confío, y un perro que me recuerda que todavía puedo construir algo mío. No es la vida que imaginé, pero es la que estoy levantando con lo que quedó. Y eso, al menos, me pertenece. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.